Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más con ustedes, nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. La gratitud es el sentimiento de apreciación y agradecimiento por los grandes beneficios o los favores recibidos, ya sean materiales o emocionales. Se manifiesta al centrarse en lo positivo, valorar lo que se tiene y reconocer los aspectos buenos de la vida, lo que puede mejorar la salud física y mental y fortalecer a la vez las relaciones y aumentar el bienestar en sentido general. Estamos agradecidos de Dios por darnos el privilegio de la vida, por llegar a sus hogares con esta entrega de Radio Amanecer en Estudio y por supuesto le agradecemos de todo corazón el hecho de que usted dispense parte de su tiempo para estudiar junto a nosotros la palabra de Dios. En este día estaremos compartiendo con ustedes Edén y Canaán. Es la propuesta de estudio dentro del marco de la lección número 9, herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. En este momento saludamos a nuestro gran hermano, a nuestro amigo, el pastor José Modesto, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, mi sentido de gratitud de manera real por estar con nosotros en estos comentarios. Que Dios le guarde. Muchísimas gracias, mi pastor. Un saludo especial para usted y su familia, y también estamos muy agradecidos a Dios por esta oportunidad de llegar a los hermanos. Da mucho gusto a nosotros encontrarnos en las iglesias, en los espacios donde nos movemos, con hermanos que nos dan su testimonio sobre la realidad del enriquecimiento de su vida espiritual. Estamos muy agradecidos a Dios. Gloria a Dios. Es una bendición amplia. Y quiero agradecer a Dios en el día de hoy, querido pastor, por una gran población de hermanos históricos, envejecientes de nuestra iglesia, que ya no pueden leer, que no pueden ir a la iglesia, gente con 90, 85, hasta 100 años. Y dependen muchísimo de este espacio. Y eso es algo para agradecer a Dios. Sentimos mucha gratitud a Dios porque Él crea el espacio. Y en esta emisora que se lleva a cabo este programa de Radio Amanecer en Estudio, se constituye la iglesia de muchos de esos hermanos que por años han abrazado este evangelio y ya no pueden asistir por falta de fuerza, por enfermedad, porque están en una situación compleja, porque no se puede movilizar tanto. Pero Radio Amanecer en Estudio sostiene allí conectado a esos hermanos. Muchas gracias a Dios. Amén, amén. Y bueno, voy a invitarles a orar justamente para seguir dando gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias porque esa familia, ese hermano que está allí, fiel a tu palabra. Qué gusto visitar a alguno de esos hermanos porque testifican de tu amor, de tu misericordia, y están muy agradecidos a ti porque los has sostenido, porque los has conectado con tu palabra, y cada día, oh Dios, esperan esa promesa del encuentro maravilloso contigo. Muchas gracias te damos por esta oportunidad y gracias por tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, en este día vamos a analizar el término Edén y Canaán, esa expresión que aparece como un desafío a estudiar para este día en nuestra guía de estudio, y ahí tenemos algunas citas importantes que estaremos analizando hoy conforme a lo estipula la guía de estudio. Edén y Canaán es lo que estaremos estudiando en este día. Edén y Canaán, pastor, constituyen dos símbolos muy importantes
de esa bendición que Dios nos da. Y de hecho tienen un paralelismo muy rico en la Biblia, porque en el Edén nosotros miramos el espacio ideal de Dios para que los seres humanos estuvieran allí, moraran en un lugar seguro con todas las provisiones. Dios creó el ambiente físico animado allí con los animales, agua, árboles, y el ambiente físico inanimado, sol, luz, un sinnúmero de elementos que permitieron el espacio ideal para que la santa pareja estuviera agradecida a Dios y adorara a Dios, libre del pecado, libre de las circunstancias dañinas del mal. Y ese espacio vital de Dios creó comunión, no simplemente que estuvieran allí en un lugar bonito, sino que Él mismo se paseaba, caminaba en el huerto, dice Génesis 3, y se movía allí, hablaba directamente con Adán y Eva, con un trabajo significativo, armonioso, relaciones saludables y sin culpa, bellezas y abundante perfecciones. Eso es la idea de que podemos reconocer que ese Dios creó ese espacio, y por eso en esta lección nosotros vemos allí ese paralelismo entre Edén y Canaán, pastor. En definitiva, que usted acaba de introducirnos a un tema muy interesante. El Edén, algunas personas han llegado a creer, o la historia del libro de Génesis en los primeros capítulos, han llegado a pensar como que es algo ficticio, un sueño, una metáfora para ilustrar ciertas verdades, y nosotros quisiéramos decirle a nuestros amigos, a nuestros oyentes, que conforme al relato de Génesis 2:15 y 3 del 17 hasta el 24, es una historia real. Cuando usted está hablando acerca del lugar donde colocaron la primera pareja, pastor, mi mente empezó a trabajar de tal manera que a mí me hubiese gustado vivir en un sitio como este, en un lugar donde todo se producía sin mucho esfuerzo, no había conocimiento de la maldad, del pecado, nada de eso, y todo lo que tenía aquella primera pareja, fruto de un Dios bondadoso, un Dios de amor, que cuando empezó su proceso de creación, todas las cosas, colocó al hombre en el huerto del Edén, y qué privilegio tan grande para que lo cuidara, para que lo labrara, para que viviese de lo que el Edén le daba, con esa variedad de árboles, de frutas y todo eso. El Señor lo colocó allí, y aunque repetimos, muchas personas han llegado a insinuar o creer y comentan como que esto fue una ilustración o una metáfora de cómo llegó la vida a la tierra. Es una gran realidad, y el texto bíblico, la Biblia, no está hablando de manera simbólica, sino literal, de ese huerto del Edén donde fueron colocados Adán y Eva para que pudiesen vivir en un entorno perfecto, como hace la descripción la palabra de Dios. Y ese entorno perfecto, pastor y amigos, hermanos queridos, se constituyó en el primer templo de adoración de Dios, donde Dios se manifestaba antes del pecado. Y así lo registra el comentario bíblico, mostrando allí cómo el hombre no simplemente estaba allí para gestionar el cultivo del jardín del Edén o ganarse la vida. Dios lo que le dice a ellos es que está instalado con ellos allí, porque había querubines, pastor. Allí la Biblia nos dice que había querubines, y eso muestra que todos estaban listos para adorar a Dios, y la santa pareja estaba en el plan original de Dios, en armonía con Él, con la creación y con el prójimo. No había problema alguno en este entorno perfecto, como nos dice aquí la misma lección. Había un entorno perfecto, pastor, que estaba caracterizado por la abundancia y la belleza. Allí se encontraba con su creador, como estamos hablando de ese templo, ese espacio vital
que podía satisfacer sus necesidades espirituales, sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales. Y allí encontramos que ese plan que Dios tenía llenaba todo lo que necesitaba esta santa pareja en este lugar especial. La presencia divina, la abundancia de belleza y frutos y demás, alimentos, también el trabajo armonioso que llevaban como pareja, una pareja emprendedora, porque estaban comenzando a ser ayudantes de Dios en este negocio de la administración de los recursos humanos, y donde ellos se mantenían en una relación de hogar perfecta. No había ni vergüenza, ni pelea, ni disturbio allí. En ese lugar tan importante, posiblemente lo que a este servidor le llama más la atención es que tenían un gran maestro. Wow. Que podía visitarlo, le enseñaba acerca de la misma naturaleza, les hablaba de todo esto, y ese gran maestro era el mismo Señor que descendía para conversar con ellos. De hecho, la guía de estudio nos da una pincelada cuando habla acerca de estas cosas, que nos dice que allí, además de la palabra divina hablada, el jardín del Edén, señores, sirvió como un centro de aprendizaje donde Adán y Eva podían comprender mejor el carácter de Dios y de la vida que Él quería para ellos. Usted se imagina, pastor, usted como padre con todas las posibilidades para construir una gran mansión a sus hijos, ahí en medio de la naturaleza, donde puedan disfrutar el día que tengan deseo de comer algo, una buena mata de piña, plátanos maduros, mangos, todo eso sin la necesidad de que estén sujetos a tanta tensión. Esa es la aspiración que uno tiene. Y ahí en el huerto del Edén, con su gran maestro, el mismo Dios, Él le enseñaba acerca de la perfección de su amor, y esa es una de las partes que nosotros quisiéramos destacar tanto. Toda esa belleza, lo más trascendental era que el mismo Señor era su propio maestro, y este Edén le sirvió de aprendizaje para que ellos entendieran acerca del carácter y del amor de Dios. Interesantísimo eso, pastor. Ese concepto me gustó mucho, porque Dios le está hablando. Ellos no vienen solo a adorar, vienen a aprender, vienen a tener una relación especial con Dios. Y me gustó la idea porque ahora ellos experimentan, para luego que nosotros veremos cómo se rompe esa relación, ellos hacer el contraste. No es algo que ellos están imaginándose de una utopía, sino que fue algo que vivieron allí, caminar con Dios, ver incluso la profundidad de la creación, como relata bien el libro Patriarcas y Profetas, que podían ver hasta los átomos. Wow. Maravilloso. En ese aprendizaje que se llevaba a cabo allí, ellos podían ver ese perfecto carácter divino de justicia, de providencia, de amor, de santidad, con una expresión maravillosa de la ley que le implicaba esa simple ley. Coman de todos los árboles, pero no coman de este o aquel. Esa ley de Dios que era para proteger al ser humano, contrario a lo que muchos creyentes hoy en día, que son antinomianistas, que odian la ley. Pero la ley es un elemento protector. La ley te ayuda a conservar y mantener en limpio esa relación divina. Por eso allí Eva, junto a Adán, entendían justamente que el propósito de Dios morar con ellos era enseñarles, mostrarles el camino, el sendero de la obediencia, y protegerlos de los caminos equivocados, porque antes que ellos vieran esa grandeza, ya Dios había tenido un conflicto con el gran engañador que andaba por ahí, de la presencia del cual fueron ellos advertidos. Por eso la enseñanza jugó un papel importante, y Dios demostró todas las cosas necesarias para defenderse de este enemigo, y que pudieran ver
lo que realmente significaba estar en la misma presencia de Dios y lo que verían después cuando esa relación fue rota. Esta historia es real, tanta belleza. El enemigo llamado Satanás, como bien usted puntualizaba, entró en el escenario utilizando como medium una serpiente para llamar la atención de la mujer, y todos sabemos la historia cuando leemos el libro de Génesis. Todo cambió cuando el hombre y la mujer decidieron obedecer la propuesta de Satanás y comieron de ese árbol que estaba prohibido, y de inmediato todo empezó a cambiar. Fue tan terrible la situación que lo que antes se había convertido en una situación de deleite, en una situación de placer, cuando la voz de Dios empezó a pasearse de nuevo, ya después de la entrada del pecado, empezaron a sentir temor y perdieron como consecuencia de esa relación rota con su Creador. En consecuencia, el jardín del Edén se convirtió en lo que es el símbolo de la vida abundante, como observaremos al tratar la tierra prometida. Es decir, que la desobediencia de Adán y Eva, escuchando la voz del Señor, cambió todo lo que nosotros hemos dicho. Empezó a cambiar sencillamente porque el hombre, la mujer, la humanidad, Adán y Eva en representación de ellos, decidieron obedecer y fueron entonces luego expulsados de ese lugar maravilloso. Y es ahí donde empieza a jugar una parte importante, la segunda parte de la lección que estamos compartiendo con ustedes, ahora haciendo una similitud en lo que tiene que ver con la tierra de Canaán. Y esta segunda parte, pastor, a mí me encanta mucho porque aquí se hace ese paralelismo, porque Adán y Eva llegaron a perder ese espacio donde fluía, ese espacio donde había abundancia, perfecta armonía. Y entonces ahora Dios promete a las siguientes generaciones una tierra donde va a restaurar ese bienestar, esa abundancia, esa herencia divina. Y por eso cuando le dice allí en Génesis 13, 14 y 15 a Abraham, que le dice estas palabras muy importantes, me gustaría referirlos a ese texto. Entonces, después que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: levanta la vista desde el lugar donde tú estás, mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este. Y allí le está diciendo: voy a darte a ti esa tierra y a tu descendencia para siempre. Amén. Abraham entendió esto como una herencia divina, no simplemente un territorio geográficamente ubicado, sino que era un símbolo de ese reino de Dios. Está como él había oído solamente el Edén, ahora Dios le demuestra esa herencia que ellos van a recibir. Y en este específico momento, esta es la cuarta vez, dice el comentario bíblico adventista, que Dios se dirige en forma directa al patriarca para señalarle, en medio de las circunstancias difíciles que está presentando, que Dios está a cargo de las crisis de su vida, que Dios está a cargo de su herencia, porque recuerda que, como usted mencionaba en una de las lecciones, Lot había recibido una porción bonita que parecía comparada al Edén. Sí. Y este hombre deja a su tío sin elección, pero Dios viene y le dice: yo tengo asegurado tu galardón, tu territorio. Y posteriormente vimos cómo casi le cuesta la vida al mismo Lot elegir ese lugar. Sin embargo, Abraham, que no tenía ningún egoísmo, sino que dependía totalmente de Dios, fue quien ayudó a preservar la vida, a rescatarlo de allí e interceder ante Dios por él. Y es aquí que Dios le da la promesa de ese nuevo jardín del Edén, donde se mencionan elementos semejantes: tierra que fluye leche y miel, montañas, vegas, ríos, producción. Óigame,
es dándole un nuevo Edén en la tierra que está a nuestros primeros padres, a los patriarcas ahí, Abraham. Y Abraham reconoció que esta posesión apuntaba más allá que simplemente la tierra de Jordán, sino a la promesa eterna de Dios. Perfecto. Me llama la atención en los diferentes pasajes que están ahí en la segunda parte de la lección, que esta promesa se le hizo a Abraham. Dios lo sacó de una tierra para entregarle una tierra mejor, una tierra que fluye leche y miel. Esta promesa se le repitió a Isaac, a Jacob, y ya hemos hablado bastante sobre la tierra de Canaán, la tierra prometida. De manera que Dios saca a Abraham de su tierra y le muestra lo que va a hacer con ella, una tierra mejor. Aquí en el huerto del Edén tienen una tierra mejor, pecan, lo sacan de esta tierra y empiezan las dificultades, pero la promesa siempre ha estado allí. Cuando Abraham entró justamente en la tierra que Dios le había mostrado, esta se convierte por la fe en la tierra prometida para él y sus descendientes, y así continuó siendo durante 40 años, pastor. Esa promesa que se le hizo a Abraham, se le repitió a Isaac, a Jacob. Durante tanto tiempo, el Señor vivía recordando que ellos eran peregrinos y extranjeros. La realidad es que esta tierra prometida fue un regalo de Dios basado en su propia iniciativa. Israel no tenía ningún derecho inherente de poseerla porque fue muy rebelde durante todo ese tiempo. Sin embargo, solamente podía poseer la tierra por la gracia de Dios, y los patriarcas fueron herederos de las promesas hasta que éstas se cumplieron, y nosotros, como seguidores de Cristo, hemos heredado también la promesa aún mejor, como ya estamos citando en Hebreos capítulo 8. Y se cumplirá si llegamos a ser imitadores de los que por la fe y la paciencia heredaron estas promesas. Y la carta de los Hebreos a los Hebreos es un libro que nos habla mucho sobre esa proyección que hay sobre el pueblo de Dios cuando por fe miramos más allá de las cosas terrenales para enfocarnos en la promesa que Dios tiene para con sus hijos. Y esa promesa que Dios tiene para nosotros es la que nos sostiene de pie, pastor, porque ya nosotros pasamos el Edén, pasamos la tierra de Canaán prometida, pero ahora Dios está prometiendo esa Canaán celestial. Y esa Canaán celestial, por ejemplo, claramente nosotros vemos que en el Edén había perfección, había abundancia, había allí la presencia continua de Dios y había un templo. Y nosotros en esta nueva Canaán, que específicamente Apocalipsis 22, que aunque no está allí en el texto, nos puede ilustrar bastante de ese jardín restaurado, donde tendremos nuevamente el templo de Dios, que es su propia presencia con nosotros, donde tendremos abundancia. Allí se muestra el árbol de la vida, y esto implica la abundancia que hemos nosotros de tener allí constantemente, y hemos de recibir la misma presencia de Dios, porque en la tierra de Canaán había el templo, se levanta el templo, hay una tierra que fluye leche y miel, y allí está la presencia de Dios continuamente y la defensa de Dios para darle seguridad al pueblo. Entonces, como creyentes adventistas, especialmente que creemos en ese cumplimiento escatológico que se ha de mostrar para nosotros, la tierra nueva, que vivimos como peregrinos en un mundo temporal. Y Filipenses 3:20 nos dice claramente que nuestra ciudadanía, pastores, Crogen y hermanos, está en los cielos. Y Apocalipsis nos dice que habrá una tierra nueva y un cielo nuevo donde mora la justicia. Y justamente el apóstol Pedro nos dice que esa nueva creación es para los hijos de Dios, que hemos de vivir allí. Y se nos anima a nosotros a santificar nuestra vida, a prepararnos para participar. Y como Abraham y los israelitas que entraron y poseyeron esta tierra, nosotros estamos camino a poseer esta tierra. Y ante nosotros se abrirán posibilidades extraordinarias. Veremos la gloria de Dios y su poder, que nos llevará, nos encaminará hasta llegar ya a estar
posesionándonos de la tierra prometida para siempre, con la presencia de Dios, abundancia, seguridad y libertad de pecado. Hay una estructura que se ha estudiado en muchas ocasiones sobre el Edén, Egipto, Canaán. Y cuando el pueblo salió de este lugar y tuvo que pasar por Egipto, tierra de esclavitud, de pecado, salieron de Egipto y llegaron a Canaán. Esto nos hace recordar también esa estructura que nosotros un día salimos en camino hacia la Canaán celestial. Estamos pasando o llegamos a pasar por este mundo de pecado que representa a Egipto, y nosotros ya estamos a punto de entrar de nuevo a la Canaán celestial. Y por eso, pastor, es bueno siempre estudiar este tipo de estructura, porque definitivamente las situaciones que estamos viviendo en este mundo nos hace recordar que el mundo, el pecado, representa a Egipto, y ya que nosotros abandonamos el mundo de pecado, estamos abandonando esta tierra que en muchas ocasiones se parece mucho a Egipto por la corrupción, y esperamos un día no muy lejano que con la pronta venida de Jesús la Canaán celestial ya pueda ser restaurada, y eso es lo que tanto esperamos. Aleluya, pastor. Por eso agradecemos a Dios, señores, de que estas promesas prefiguraban el futuro agradable del reino de Dios en nuestra propia vida, la esperanza firme en la tierra nueva y la fidelidad en la que estamos confiados que como garantía divina estaremos nosotros allí. Hoy en día nosotros queremos animar a cada uno de los amigos, de los adventistas, de los no adventistas, todos los que creemos, a vivir la misma esperanza, sabiendo que nuestra ciudadanía va más allá que un pedazo de tierra en este mundo, en este Egipto, como usted mencionaba, pastor. Nuestra fe descansa en la inmutable palabra del Dios del pacto, que desea llevarnos con Él a vivir para siempre en ese lugar especial donde Cristo va a restaurar ese Edén perdido, sin la posibilidad ya de que nosotros nos encontremos con el enemigo, porque será convertido, de acuerdo a Apocalipsis 29. Fuego descendió del cielo y lo va a consumir, pero ese mismo fuego va a restaurar toda la creación nuevamente, para nosotros poder vivir para siempre con el Señor, en el Señor y en su presencia, libres del mal, del pecado y de una vida alejada de este mundo y la corrupción de él. Amén. Señores, llegamos al final. Interesantísimo el tema que acabamos de compartir con ustedes, y nos estamos preparando ya para la Canaán celestial. Padre, estamos orando a ti en esta hora para agradecerte por estas promesas que encontramos en la Biblia. Tenemos el anhelo, el deseo de una tierra nueva restaurada, así como el Edén antes de la entrada del pecado. Por eso te pedimos que nos ayude a tener metas muy elevadas, a hacer tu voluntad en esta tierra y anhelar siempre tu voluntad en nuestras vidas. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.